Vamos a continuar, hermanos. Seguimos en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Estamos meditando en este tema, y es escuchar la ley real, la ley de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso es recordar, hermano, qué vibrante es recordar. Decía este último canto, de las cenizas, ¿verdad? Él resucita, Él levanta, Él hace jardín. Y no puedes dejar de recordar, y yo le animo que no se olvide, decía el salmista David, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. La manera de mantenernos encendidos para el Señor es no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Es siempre mantener el recuerdo vivo para mantenernos con esa actitud de agradecidos, de humildad, de que no éramos nada y lo que ahora somos es por su gracia. ¿Cuántos recuerdan de dónde le sacó el Señor y lo bueno que Él ha sido con nosotros? Y eso nos anima para continuar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿A cuántos le cambió la vida, hermano? Desde cuando lo conocimos a Él. Muchos conocíamos una religión, tradiciones, pero no habíamos tenido un encuentro con Él. Él fue propicio. Subraya esa palabra, propicio. Vemos esa palabra muchas veces en la Escritura. Él es el propiciatorio, el propiciador, y hay que ir al diccionario para comprender la grandeza de este concepto. Cuando dice el propiciatorio en el arca, Él es el Dios propiciador. ¿Qué es un propiciador? Un facilitador, alguien que toma la iniciativa. Es como cuando hay una enemistad y las dos personas se mantienen en su línea, pero hay uno que cede y propicia la reconciliación. Dios propició nuestra salvación. Dios fue propicio a nosotros. Dios se acercó al hombre a través de Jesucristo para restaurar lo que se había roto. Él quitó el motivo de la enemistad, Jesucristo. El pecado había roto la comunión con el Padre, pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Él es el propiciatorio. Él es el que facilita el que nosotros regresemos al Padre. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios? Porque nosotros no podíamos. Él abrió, Él descendió, Él nos buscó y Él puso todos los medios y todos los recursos para que usted y yo pudiéramos volver a la casa del Padre. A su nombre sea la gloria. Y esto es hermoso, hermano, porque nosotros no había cómo restablecer la comunicación, no había cómo restablecer la comunión con Dios. Él lo hizo. Él lo hizo. Él es el Dios propiciador de esa reconciliación. Vamos pues en Mateo 7, en nuestras Biblias. Ven ustedes una regla ahí, y es de oro. Pues en las Escrituras, en Mateo 7, habla un subtítulo y dice la oración y la regla de oro, pero ya hemos hablado del dar, de orar y de ayunar. Y ahora estoy tomando este versículo 12, que se le conoce como la regla de oro, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado, hemos pedido a Él que sea propicio a nosotros, que nos facilite, que nos dé la capacidad de enseñar, que nos dé la capacidad de aprender, porque cuando el predicador ya está exponiendo la palabra, él mismo también está expuesto y recibimos cuando estamos predicando la misma enseñanza que todo el pueblo. Y queremos crecer, Señor, en la gracia y en el conocimiento. Abre nuestros ojos y siembra tu palabra y que dé fruto para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice pues la regla de oro, Mateo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué hermoso es este mandamiento, porque es un mandamiento, hermano, y usted lo va a ver. Es una ley, como dice aquí, es una regla de oro, es como toda ley, ¿sí? Como la ley de gravedad. Hay gente que no creen en la ley de gravedad, pero la ley de gravedad no depende de si creemos o no creemos. Hay gente que no cree en la ley, en esta regla de oro, y no importa que no creamos, lo que sembramos cosechamos. Como dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Bueno, esto es la regla de oro, lo que hagamos a otros, eso nos vendrá. Lo que sembremos, cosechamos. Como en el momento de pedir la ofrenda, dice la hermana que echa tu pan sobre las aguas, tú reparte a 1, a 2, a 100. No tengas temor, porque es la manera en que Dios nos bendice. Con la medida con que damos, seremos bendecidos. El que da poco y no solo se centre en lo material, aquel que tiene abundante atención para todos, recibirá también abundante atención. Aquel que ora por 1, por 2, por 3, también Dios producirá el querer como el hacer y estarán orando también por ti, porque es una regla de oro. Si estamos ahí en este comienzo, la regla de oro, la repetimos. Así que, esta es una palabra de enlace, recuerde, así que está enlazando lo que él ha venido predicando. Ya el capítulo 7 es el último capítulo del Sermón de la Montaña. Así que incluye todas las cosas que quieras que los hombres, y lo está diciendo el Señor de Gloria, hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Y dice, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabe que esta regla de oro, antes de que Jesús llegara, ya los rabinos la usaban? Pero la usaban de una manera que parecía lo mismo, pero no es lo mismo. Y esa regla de oro se pasó, permeó en la sociedad y en la humanidad. ¿Y quién no ha oído esta regla? Nosotros la escuchamos de esta manera: no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Yo sé que muchos de nosotros crecimos con eso y lo oímos, y dice: no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Y mucha gente la ha guardado, los fariseos la guardaban. Ellos decían: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque el Señor Jesucristo muestra la parte positiva. Lo que quieras que los hombres te hagan, hazlo tú, ¿sí? Hoy por la mañana, muy temprano, predicaba yo el evangelio a una persona, un buen hombre, ya de 60 años, y yo le empecé a compartir el evangelio acerca de lo que Dios había hecho, que era yo un esclavo del pecado, y él me daba mate a todos mis argumentos. Me decía así, dice, yo toda mi vida he tomado, pero muy poquito, dice, y cuando yo quiero, y no me meto con nadie, dice, pero eso fue después. Y yo le digo: no, pero yo el evangelio que te predico no es para que dejes de tomarle. El evangelio que te predico es para que tú recibas aquello que no tienes. Y le puse el ejemplo de las carencias en el ser humano, en el organismo. Le digo: mira, el diabético es porque no produce su organismo la suficiente insulina y la calidad, y tiene que tomarla de fuera, le digo, a través del medicamento oral. Nosotros, le digo, hay cosas que no podemos producir en nuestra naturaleza caída, como el gozo, le digo. El gozo que nosotros tenemos es efímero. Como he dicho muchas veces, un dolor de muela se lleva el gozo. Pero como en nosotros no hay la capacidad de producir gozo, Dios sí nos puede dar ese gozo. Aleluya. ¿Qué necesitamos?
para vivir abundantemente. Así que Dios es el que nos da. Entonces yo le digo, nosotros no tenemos vida eterna, tenemos muerte eterna, pero Dios nos da la vida eterna. Y él en ese momento ya le impactó y me decía, fíjese que yo no le hago mal a nadie. Y en verdad se veía un hombre noble. Me dice, es que yo no le hago mal a nadie. Y yo me quedé así, yo dije, que está dura esta piedra de partir, porque tenía argumentos sólidos y sin alarde, me mataba cada gallo que yo sacaba. Pero llegó el Señor, porque cuando usted está predicando el evangelio, el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces llegó esto que hemos estado predicando y estudiando, de que mucha gente toma la regla de oro, porque él me decía, es que yo no me meto con nadie, dice. Y la gente que me maldice dice, yo no los maldigo, yo no me meto con nadie. Y el Señor me dio la respuesta, ese es el pensamiento fariseo, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Pero ¿cuál es lo que Dios nos está pidiendo? No es que no te metas con nadie, porque eso es un desprecio al ser humano, es métete con la gente y desea y procura el bien de la gente, porque dice en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no nada más es pecado hacer lo malo, no nada más es pecado el que las gentes se peleen, no, es pecado no buscar el bien de tu prójimo, porque ahí se cumple toda la ley. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y este es el cumplimiento de toda la ley, y vamos a ver por qué es el cumplimiento de toda la ley. Entonces la regla de oro es que, Mateo 7:12, en lo positivo es, así que, esta es una pregunta de enlace, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esa palabra fue la que le compartí, y donde él dijo, no lo había visto así, tiene razón, dije yo, hasta que le gané. Pero no le gané para maldad, sino porque yo quería bendecir. Ahora, yo me crucé con él y yo, hola, y yo ya me iba. Pero lo que tú quieras para ti, hazlo para otros. Ese hombre necesitaba el evangelio. Y yo podía irme tranquilamente, yo no me meto con él, yo ya tengo el evangelio, como hablamos el domingo pasado, el evangelio es Cristo. Pero regresé y le prediqué la palabra, le busqué, fui propicio. ¿Propicié qué? Lo vi, Dios me puso carga, me di la vuelta, me volví a dar la vuelta y ya llegué con una sonrisa. Una sonrisa es propiciatoria ¿de qué? Pues de entablar un buenas tardes, un buenos días, ¿cómo estás? Hermanos, nosotros debemos de ser como Dios, propiciatorios. ¿Propiciar qué? Que se dé la plática, que se dé el compartir nuestra fe, pero nosotros debemos propiciarlo, no andar con cara de pocos amigos, porque no vamos a propiciar más que rechazo. No, debemos propiciar, orar. Yo en ese momento oré y le dije, Señor, pues tú me mandas, y gloria a Dios, fíjate, porque día de ahí nos fuimos juntos, le di el RAE y le estuve compartiendo, y ese hombre entendió. Y ya me empezó a platicar de su hijo que tiene problemas, y gloria a Dios. ¿Necesitaba el evangelio? Sí, lo necesitaba. Todo aquel que no conoce a Cristo está en necesidad. Así que mucha gente lo conoce la regla de oro, pero la conoce en su versión ¿qué? No hagas. Y el Señor no dice no hagas, el Señor dice haz lo que tú quieras para ti. ¿Cuántos ya entendieron? Hazlo para los demás. Y vamos a ir viendo qué hermoso es esto y por qué el Señor termina diciendo, porque esto es la ley y los profetas. No hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Y mucha gente como este buen hombre que me dice, es que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, y ahí Dios me dio la palabra, sí, pero tampoco le haces bien a nadie. Y se quedó choqueado, noqueado ya, a borde de nocaut. Todos los argumentos que tenía válidos se desplomaron. Y yo te pregunto, cristiano, tú no le haces mal a nadie, no deseas mal a nadie, pero ¿qué haces de bueno
para con tu prójimo. Porque el mandato del Señor, lo que tú quieras para ti, hazlo para otros. Recuerde que hemos estado hablando acerca de que Él no vino, en el mismo Mateo, estamos en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17, dice el Señor Jesús, que Él, 5:17, no penséis, porque recuerden que el Sermón del Monte, la Bienaventuranza 5, 6 y 7, el Señor está diciendo, ustedes han oído que dijeron esto, pero yo digo que esto. Y dice Jesús y la ley en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, cancelar, sino para cumplir. Así que el Señor nos dice que Él vino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe. El problema de los fariseos es que lo enseñaban pero no lo hacían. Y el Señor dice que el que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor está diciendo en la regla de oro que esto es la ley y los profetas. ¿Qué cosa es la ley y los profetas? Que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Venía el Señor hablando, así que, recuerde que es, le dije, de enlace. ¿Qué dice el capítulo 7, verso 1? ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Juzgar o no juzgar? ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Hablamos de juzgar o no juzgar. Y el Señor viene en ese tenor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire entonces, amado, Dios nos dice que todo lo que hagamos, recibiremos. Sí está oyendo. Por eso Él nos manda que todo lo bueno que nosotros querramos que nos suceda, hermano, está en nuestras manos cosechar, sembrar para cosechar bueno. Si nosotros sembramos juicio, ¿sí? Cosecharemos juicio. Ahora recuerde la plática de hace 8 días, que si debemos juzgar o no, y hay 2 vertientes: juzgar jurídicamente para decir tú al cielo o tú al infierno. No, nosotros debemos juzgar, exhortar a nuestros hermanos primeramente, pero cuando nosotros ya no tengamos la viga en el ojo. Decíamos hace 8 días, aquel que va a juzgar es porque ya trae la cola corta. ¿Sí se oye? Pero ¿qué es lo que le quiero llamar la atención al final de esta exposición del Señor en el capítulo 7? Que Él dice que lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, así también hagámoslo nosotros. Si nosotros juzgamos a los hombres, ¿qué van a hacer con nosotros? También nos van a juzgar. Si nosotros señalamos, exhortamos para edificar, para exhortar, para consolar, las personas también lo van a hacer con nosotros. ¿Se da cuenta cómo es la dinámica del reino? Que cuando nosotros, dice, juicio sin misericordia se hará aquel que haga juicio sin misericordia. Pero yo para juzgar, para edificar, no para destruir, lo hago con misericordia. Cuando a mí me juzguen, ¿lo van a hacer qué? Con misericordia. Y no solo a la persona que yo juzgué con misericordia, sino Dios pone el querer como el hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermano? ¿Cuántos están entendiendo que esta es una dinámica divina, que lo que nosotros sembramos, cosechamos? ¿Sí está ahí? Sigue pues diciendo que esto en hacer a los demás lo que nosotros queremos, se cumple la ley y los profetas. Por eso le leí en Mateo 5 que el Señor dijo, yo no vengo a
abrogar la ley, sino vengo para que la ley se cumpla. Ojo, ¿cómo nosotros, usted y yo, los oyentes, los cristianos, los discípulos, podemos cumplir la ley y los profetas? Tiene que haber amor. Tiene que haber amor en nosotros, y ya lo hay, porque Dios, que es el propiciador, Él es el que nos amó primero. ¿Por qué nosotros podemos amar a Dios? Porque Él propició eso, Él hizo que eso sucediera para que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Él derramó su amor en nosotros, como dice Primera de Juan capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que Dios quiso nuestro amor, pero Él nos dio a nosotros primero su amor. ¿Quién fue el que lo hizo que eso sucediera? Dios. ¿Quién fue el propiciador? ¿Quién fue el que inició esta relación entre Él y nosotros? Él, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Así que tenemos un Dios que es el que inicia todo, hermano. Él inicia todo, Él promueve todo, Él habilita, ¿sí? Él es el mediador, Él es el que nos da los recursos para que nosotros podamos servirlo a Él. Así que, ¿cómo debemos de ser nosotros? Dice que debemos de ser como nuestro Dios. Nosotros debemos ser propiciadores, hermano. Le puse el ejemplo, para tú compartirle el evangelio a alguien, tú tienes que propiciar la ocasión, y yo pues por ahí me sonreí con esta persona y me fui acercando, y qué tal la calor y esto y el otro, y acabé ¿qué? Dándole un rayo a su casa y predicándole el evangelio. Pero si yo hubiera seguido la regla de oro de la parte negativa, no, yo no me meto con nadie, no, yo no le hago mal a nadie. Pero pregúntate, ¿le haces bien a alguien? Porque hay gente que se engaña y dice, no, yo no me meto con nadie. No, métete, como he dicho muchas veces, con alguien. No, yo mejor si veo que alguien está mal, yo no me meto, no, tienes que propiciar para que la persona reciba. Hermano, ¿cuántos le dan gracias a Dios que a usted y a mí nos predicaron el evangelio? Asimismo, usted también tiene que ser propicio con los pecadores, tiene que hacer que suceda. Usted tiene que hacer que suceda. ¿Cuántos están aquí? Los fariseos en Mateo 22, 34 se acercaron al Señor Jesús para tentarlo, y oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí confirma lo que él está hablando en Mateo 7:12. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow, hermano, la ley, la regla de oro, cuando usted la pone por obra, usted está cumpliendo la ley, porque Él dijo que Él no vino para abrogar, para cancelar la ley, sino para que se cumpla la ley. Pero ¿cuándo podemos cumplir la ley nosotros? Cuando tenemos el amor de Dios que nos impulsa, que nos impele a compartir con los demás las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando nosotros propiciamos, hermano, que la gente conozca al Señor, cuando nosotros somos propicios con los que sufren, nos acercamos, cuando vemos la necesidad, no para llevarlos a nuestra iglesia, sino para que ellos conozcan al Señor. Cuando alguien tiene necesidad, entonces nosotros cumpliremos la ley, que amamos a Dios y amamos al prójimo con el amor de Dios, y buscamos premeditadamente, sí o sí, ayudar a los que sufren. Eso es hermoso. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su promesa? Que aquellos que son propicios al sufrimiento humano, también los hombres, dice, serán propicios a nuestro sufrimiento. Y le adelanto, y no solo los hombres, sino que Dios. Si usted es hacedor, si usted se ocupa del sufrimiento de los demás, Dios el Padre se va a ocupar
de tu sufrimiento, de tus necesidades. Y ahí se cumplirá. Lo que tú desees y tú lo hagas a las personas, Dios lo va a hacer para ti. Y aquí se cumple la ley. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Escúchelo, le doy lectura. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dijo el Señor? Que Él no vino a abrogar la ley, sino ¿a qué? Cumplir la ley. ¿Y cómo nos capacita el Señor para cumplir la ley? Nos da de su amor. Dios nos da de su amor. ¿Por qué nosotros podemos ahora amar a nuestros prójimos? Porque Dios propició eso. Dios hizo que eso pudiera ser factible. ¿Qué es un propiciador? Alguien que facilita. Hermano, ¿por qué a nosotros se nos facilita hacer la obra cuando entendemos esto? Porque Dios nos capacita, Dios nos dota. ¿Por qué podemos amar? Porque Dios nos amó primero. Dice que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Y por qué podemos compadecernos de los que sufren? ¿Por qué podemos y debemos orar por los que están en tribulación, en aflicción? Porque Dios produce en nosotros por el hermoso amor que Él nos da. Y nosotros sin saber, pero hay que saberlo, estamos en el camino correcto, en el camino de bendición, porque nos preocupa y nos ocupa la situación de nuestro prójimo y estamos amando a nuestro prójimo con el amor de Dios. Así que aquellos que tienen esto están cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley, ¿qué dice ahí? Es el amor. ¿Sí o yo? Voy de nuevo. No debáis a nadie nada, sino ¿qué es la deuda que tenemos con los demás? Amarlos. Dígale al que está a su lado, hermano, usted me debe. ¿Cómo? Pero si yo no le pido, no, usted me debe amar con el amor de Dios. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ojo, porque no hemos perdido ese renglón. El que procura el bien de los demás está amando a Dios y está amando a los demás. Y ahí está cumpliendo la ley y los profetas. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo 5:1 que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y Él nos capacita a nosotros para poder cumplir la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Está entendible? Sigue diciendo, ojo, ¿por qué el cumplimiento de la ley es el amor? Pablo lo dice por el Espíritu Santo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, chisme contra otro, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Hermano, lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. ¿A qué hombre aquí le gustaría que le adulteraran, que le enamoraran a su esposa? Entonces, si yo no quiero que enamoren a mi esposa, yo no voy a enamorar a esposas ajenas. ¿Cuántos oyen eso? Sí, está claro, ¿eh? Hasta un bebé, hasta lo de la escuelita bíblica le entiende. No adulterarás. Cuando yo por amor a mi prójimo, yo no deseo a su esposa, ni deseo que les vaya mal a ellos, dice Dios que así harán conmigo. ¿Está claro o no está claro? No matarás, imagínense. Si yo aborrezco a mi hermano, a mi prójimo, que mi deseo es matarlo, también a mí van a desear matar. Pero ojo, repetimos la regla de oro: lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Así que como yo no quiero que me adulteren en mi matrimonio, ¿yo qué voy a hacer? No voy a adulterar, no voy a desear a la mujer de mi prójimo. Dice, no codiciarás. ¿Sí? Y cuando yo estoy haciendo eso, estoy amando a mi prójimo. No hurtarás. ¿A alguien le gusta que le roben? Entonces no hay que robar, ¿sí? Si tú amas a tu hermano, no vas a querer robarle o pedirle prestado y no pagarle, que son cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas. No dirás falso testimonio, porque ¿qué está diciendo aquí? Si con lo que tú hagas te lo van a hacer. Por eso debemos nosotros amar. Hermanos, si uno ve un matrimonio que está mal, ¿qué debemos de hacer nosotros?
Orar para que Dios propicie la reconciliación allí. Si vemos muchachos que están mal, primeramente los de la iglesia, hermano, debemos orar a Dios y cuando haya oportunidad, darles el consejo para edificación, para salvación. No debemos envidiar, no debemos codiciar, porque allí se cumple y no es por obligación, porque este es el boom que trae el Señor Jesucristo. Los fariseos era obligado. Y luego era una fe fingida. Ay, cuánto te amo, hermano. Y al rato me estabas maldiciendo, estabas deseando mis cosas. No, el amor no hace mal al prójimo. El amor no desea las cosas indebidas. 1 Corintios 13. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque el amor no hace mal al prójimo. Por eso el que tiene el amor de Dios y lo está poniendo por obras, él va a cumplir la ley. No va a desear las cosas de su hermano. Dios es amor, hermanos. Y esto es lo que estamos hablando. La ley era así a secas, pero Cristo viene y dice que para que podamos cumplir la ley necesitamos el amor de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, dice el subtítulo en las Biblias de estudio, Dios es amor. Hermanos, la naturaleza de Dios es amor. Él todo lo que hace fluye de su naturaleza. Y nosotros como hijos de Dios, cuando recibimos el nacimiento, que somos nuevas criaturas, Dios deposita en nosotros su amor. ¿Quién propició que nosotros amáramos a Dios? Ya se lo dije, Dios mismo. Hermanos, ¿por qué amamos a Dios? Porque Dios hizo que nosotros le amáramos. Él facilitó, ¿sí? Mire lo que dice el diccionario de la propiciación. ¿Cuántos han oído esa palabra en la Biblia? Propiciación, el propiciatorio que estaba ahí en el arca. Y dice uno, y el cobrador de impuestos en el templo. Y el fariseo, que el fariseo decía, lloraba consigo mismo. Y el cobrador de impuestos, ¿qué decía? Sé propicio a mi pecador. ¿Qué significa propicio? ¿Qué significa propiciación? Amados, es una palabra hermosísima para Dios. Dios es el propiciador. ¿Qué quiere decir que Dios es el propiciador? Que Dios es el impulsor, el promotor, el habilitador, el catalizador, el facilitador, el mediador. Por eso dice la palabra, amados, dice Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mire, la ley era hacer algo aunque odiaras a tu prójimo. Así la habían establecido los fariseos, pero Jesucristo llega y dice, para que la ley se cumpla, tienes que tener el amor de Dios y hacer las cosas por amor, porque si entregas tu cuerpo, si das todos tus bienes, si haces esto o aquello, pero lo haces sin el amor de Dios, de nada sirve. ¿Cuántos entienden esa parte? Hermanos, y Dios nos dio su amor. Él propició. Vuelvo porque eso es importante que haga mella en nosotros. ¿Por qué amamos a Dios en esta iglesia? Porque tenemos ¿qué? El amor de Dios en nosotros. ¿Quién fue el que promovió eso? ¿Quién fue el que tramitó eso? ¿Quién fue el que catalizó eso para que nosotros pudiéramos responder a su amor? Él nos tuvo que dar. Él nos habilitó. Él nos dio de su amor para que nosotros ahora podamos amarlo a Él. ¿Pero quién lo hizo? Él. Hermano, ¿y qué debemos de hacer y ser nosotros? Propiciadores. Hermano, sonríale a la gente aunque traiga cubrebocas. Ahí busque la manera, ore por alguien y esfuércese para que, hermanos, ¿a usted le gustaría que personas le compartieran el evangelio a sus hijos o le compartieran vicios a sus hijos? Entonces yo cuando veo a un muchacho y le predico, yo estoy diciendo, Señor, yo tengo un hijo que traigo perdido, Padre, y no me puedo acercar a él, pero tú tienes medios para acercarte a él. Mientras yo este hijo no sé de quién sea, pero yo le voy a predicar el evangelio, porque lo que yo quiero para mí, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos entienden eso? Que es tan hermoso, el Dios de amor.
El Dios de la propiciación. Mire qué hermoso el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios, te amo, Padre, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Quién propició? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo que sucediera ese encuentro? ¿Quién reconcilió? Porque nosotros por el pecado perdimos la amistad con Dios y nos enemigos de Dios. Pero ¿quién reconcilió? Usted buscó la reconciliación con Dios. Yo era enemigo de Dios, hermano. Usted también. Pero ¿quién fue propicio a nosotros? ¿Quién hizo que las cosas se dieran? ¿Quién se hizo como este chiquitito que ya lo prediqué? ¿Cómo se llama? Zaqueo, gracias. Que él, según andaba buscando a Cristo, Cristo fue propicio a él. Cristo se hizo encontrar por Zaqueo. Mi alma alaba a Jehová. Hermano, Cristo se hizo encontrar por usted y con usted. Así como dice el Señor, ¿qué andabas buscando, chiquitito? No, pues yo andaba buscando otra cosa, pero lo que tú necesitas soy yo. Y Cristo se hizo asequible a ti y a mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, y es la manera en que Dios trabaja. Dios quiere un pueblo. ¿Y qué hace con su pueblo? De entrada les perdonó el pecado, los justificó y nos da todos los recursos del cielo para que podamos amarlo. Amado, ¿por qué podemos presentarle aquí? Yo veía a los jóvenes cuando empezamos el culto, había más jóvenes aquí arriba que abajo, habían más personas aquí arriba. Y cómo Dios los habilitó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ofrecerle a Él. Pero no es mérito de nosotros. ¿Quién lo dio? ¿Quién pone la voz al que canta? ¿Quién pone el que entienda en su memoria musical que vamos a coordinarnos de esta manera? ¿Quién lo dio? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo facilitó? ¿Quién lo propició? Él lo propicia. ¿Para qué? Para su gloria. Porque nuestra necesidad mayor es la necesidad de Dios, hermano. Nosotros necesitamos al Señor. Y en esto consiste, sigue diciendo el apóstol Juan, en esto consiste el amor. Ojo, el amor de Dios estamos hablando. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Mire la propiciación, y envió a su Hijo en propiciación. ¿Sí está leyendo ahí? ¿Cuántos entienden ya lo que es propiciación? ¿Es un qué? Es alguien que facilita, es alguien que provoca que se haga lo que planeó en su plan eterno, valga la redundancia. Así que el amor consiste en ¿qué, hermano? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién facilitó que nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo lo hizo? Cristo es el propiciatorio. ¿Cómo Dios se reconcilió al hombre con Él? A través de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Quitó el motivo de la enemistad, quitó el pecado que nos separaba de Él. El pecado que estaba en nosotros, Cristo lo cargó para que el Padre ya no nos vea en nuestra inmundicia, sino que ahora nos ve en la justicia de Cristo. Pero Cristo fue el propiciatorio. Cristo fue el camino que se abrió. Cristo fue y es, hermano, la mano de Dios para nosotros. ¿Y cómo debemos de ser nosotros con los demás? ¿Propiciar qué? Hermano, si esto lo entendemos, y yo he orado a Dios, hermano, aunque lo entendamos, esta iglesia tiene que revolucionarse. ¿Por qué? Porque todo ser humano que esté allá afuera perdido, tú tienes que decir, yo quiero que esto lo hagan con mi familia y compartir con las demás. ¿Qué otra cosa tú necesitas, hermano? Yo quiero que oren por mí. Pero como les digo, todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, así haz con ellos. Pero si tú no oras por nadie, no, bueno, usted sí ora. Pero vamos a hablar a los que van a oír por YouTube. Hermano, esos que no oran por bendita la cosa, por nadie, pero luego quieren que oren por ellos. Dicen, no, si la ley es que lo que tú hagas por los demás.
lo van a hacer por ti. Y no es que andes anunciando, estoy orando por ti, porque luego ahí cometen doble pecado porque están mintiendo. No, si tú oras por los demás en tu habitación, en tu intimidad, Dios va a producir el querer como el hacer por los demás y van a estar orando por ti. Y habrá algo mejor que la gente esté intercediendo. Pablo dice, yo sé que fui liberado por la oración de ustedes. Hermanos, los pastores necesitamos oración, pero también si queremos la oración del pueblo, ¿qué tiene que hacer el pastor? Orar por el pueblo para que el pueblo lo haga por él. ¿Está claro o no está claro? Hermano, si usted quiere y necesita que la iglesia ore por usted, que la gente cuando vea tenga bendición para usted, tenga palabras de bien, es porque aunque usted no lo anuncie, usted está haciendo por ellos lo que usted necesita y usted desea. Por eso dice que lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Hermano, ¿cuántos queremos respeto? Seamos respetuosos. Hay gente que son, hermano, irrespetuosos, ásperos. Es que a mí nadie me ama. Pues es que lo que tú siembras cosechas. Hay que ser amable con los demás, hay que escuchar a los demás, hay que tener una atención con los demás, porque lo que querramos para nosotros tenemos que darlo para los demás. El saludo, ¿qué te quita el saludo? Que saludes a los demás, primeramente a los de tu casa, en la iglesia, que digas, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? No estés deseando mal para ellos, porque eso es lo que vamos a cosechar. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amados, debemos promover el amor. Debemos iniciar, ser causantes, hacer que suceda, que el amor de Dios fluya. ¿Pero cómo? Cuando demos a los demás lo que hemos recibido de gracia. Sigue diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, Dios nos habilita, Él hace que suceda, Él comienza primero y eso espera de nosotros. ¿Cómo Dios nos da la capacidad? Porque un propiciador es alguien que habilita. ¿Cómo Dios nos habilitó? Con el Espíritu Santo, está escrito ahí. Dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermano, ¿para qué Dios nos dio de su Espíritu? Para que nosotros tengamos ahora el don, la capacidad de hacer lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cuántos están oyendo eso? Amado, Dios lo que hizo con nosotros quiere que nosotros lo hagamos con los demás, porque nos ha dado el Espíritu Santo, pero no para estar plenos y abundantes y satisfechos. Nos los ha dado para que ahora nosotros podamos iniciar, para que nosotros podamos ser precursores, iniciadores, para que pueda suceder que las personas sean impactadas con una iglesia que ama porque ha recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que Dios es el que nos habilita, nos capacita, Él hace que suceda, hermanos. Él comenzó así la obra y ¿qué espera de nosotros? Que la comencemos, la hagamos con las demás. Dice el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y dice el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, ojo, así somos nosotros en este mundo, o así deberíamos de ser nosotros en este mundo. Hermano, ¿por qué Dios nos buscó? Por amor. ¿Por qué nosotros debemos buscar a los pecadores de este mundo? Porque ahora nosotros tenemos el amor de Dios.
Así como Dios fue el precursor, el habilitador, el que hizo que el encuentro se diera, nosotros con el amor de Dios debemos de ser como Dios, pero no como Satanás tentó a Adán y a Eva. No, nosotros debemos ser como Dios en la esencia de su amor. Debemos buscar al perdido y debemos hacer ¿qué? Que las cosas se den. Premeditadamente debemos buscar a los necesitados para compartir con ellos. Y la ley dice que el que al pobre presta, a Jehová se lo presta, se lo da. Y el bien que ha dado al pobre, Jehová se lo pagará. Así que lo que usted haga por otros, usted tiene garantía de que ¿quién se lo va a pagar? Dios. Y Dios dice, lo que tú hagas a los hombres, lo vas a recibir. Ojo, ¿por quién? ¿Quién va a ser el ejecutor? Los hombres. Dios puede hacer que se levante un ejército contra ti, o Dios puede hacer que se levante un ejército a favor tuyo. ¿Cuántos están oyendo? Sigue diciendo entonces la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué podemos amar a Dios, hermano? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es esto? Propicio a nosotros. Dios fue el propiciador. Dios propició que usted lo ame. Hermano, ¿quién le dio el amor por el cual usted ama a Dios? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo que nosotros le amáramos? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida a nosotros. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Dios propició que le amáramos. Hermano, y debemos de ser como Dios. ¿Cómo? Propiciando que nos amen con el amor de Dios. Así que nosotros debemos buscar al perdido para que ellos amen al Señor. Y nosotros, dice el verso 21, tenemos este mandamiento. Wow. Pero antes dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cuál es la consigna? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien, ¿dónde estoy? A quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora observen el verso 21. Y nosotros, dice, ¿tenemos qué? Esta sugerencia. Y nosotros tenemos ¿qué? Esta ley, este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano con el amor de Dios. Debemos de ser como Dios es con los perdidos. Debemos propiciar que ellos reciban el amor de Dios también, porque de la manera en que nosotros hagamos con los demás, ellos van a hacer con nosotros. Hermanos, debemos de hacerlo, si es que el amor de Dios nos impulsa, nos impele a amar a los perdidos. Hermano, Dios amó a los perdidos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Mire usted entonces, propiciador, y nosotros tenemos este mandamiento. Amados, hagamos que suceda. Pasemos a la acción. Es un mandamiento, acerquémonos a los necesitados y compartamos. Vaya conmigo a Mateo 25. Mateo 25, ya vamos terminando. ¿Cuántos han sido bendecidos hasta aquí, hermano? ¿Cuántos no habían pensado eso de que, no nada más es como le compartí? Es que yo no me meto con nadie. Yo no le hago mal a nadie. Hermano, pero tampoco le haces bien a nadie. Y lo que el Señor nos manda con su amor, porque si usted no tiene el amor para decirle al prójimo, usted no conoce a Dios. ¿Cuántos oyen eso?
Si a ti no te interesa cómo le va a tu vecino, a tu vecina, a los hijos de tu vecina, tú no conoces a Dios, tú solamente tienes una religión farisaica. Pero hermanos, si queremos que Dios nos bendiga a nosotros tenemos que ser propiciadores del amor de Dios. Porque Dios derramó en nosotros, no como un estanque allí que se queda el agua y se pudre, no, es para que el amor de Dios fluya a través de los perdidos, con los perdidos a través de nosotros. Mire lo que dice el Señor, le dije en Mateo 25, mire donde habla del juicio a las naciones. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Estamos hablando de las bienaventuranzas, acuérdense. ¿Quiénes son los bienaventurados? Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Le están diciendo: Señor, a ti no te vimos en esa condición. Y el Señor les aclara. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Wow. Amado, lo que nosotros hacemos a los demás, se lo hacemos a Cristo. Así que lo que quieras que Dios haga contigo, ahora te lo cambio. Hazlo con los demás. Porque aquí está clara la bienaventuranza. ¿Quiénes serán los bienaventurados? Los justos. Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que ven a la gente sufriendo y no dicen: no, yo no me meto con ellos. No, tú tienes el amor de Dios, tú tienes las habilidades de Dios, tú tienes las capacidades de Dios. Lo que tú sabes de Biblia, hermano, tú eres una enciclopedia bíblica en comparación del mundo que no sabe nada. ¿Y qué es lo que está esperando el mundo? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que tú y le compartas. Ay, pero ¿qué le voy a compartir, hermano? Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Compárteles del amor de Dios en tu vida. Y de esa manera, hermano, mira, ver a los muchachos, ver a las muchachas y desear su bien. Yo tengo hijos, tengo nietos. ¿Y sabe qué es lo que yo deseo? Que se crucen en su camino gentes de bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando yo veo a los muchachos, a los niños, a las niñas, yo los bendigo. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo que yo quiera para mí, yo lo tengo que hacer para los demás. ¿Cuántos están vivos esta tarde? Hermano, no es estar en el egoísmo, que todo lo quiero para mí, como yo le digo muchas veces sarcásticamente a los que me escuchan aquí. Le digo, hay gente que nada más ora por su esposo, su esposa y sus hijos, y lo más lejos que llegan es por los nietos, y después no oran por nadie más. Hermano, hay que orar para que lo que nosotros querramos de Dios, que Dios produzca en los hombres, hay que hacerlo con los hombres. Y ahí se cumple ¿qué? No robarás, no matarás, amarás al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hacer nada premeditadamente para dañarlo, hermano. Vuelvo y repito, no voy a desear a su mujer, no voy a desear sus cosas, no le voy a robar, no lo voy a envidiar, porque de esa manera se cumple la ley y los profetas. El gran mandamiento, ¿cuál es? Se cumple en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora va a hablar de manera negativa el Señor. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Qué fuerte, hermano. Porque lo que le hagamos a los hombres, Dios va a hacer que los hombres no los hagan a nosotros. Eso es aquí. Y en el día del juicio, lo que le hicimos a los hombres, Dios nos va a hacer. Porque ahí se va a mostrar el fruto, si eres o no eres. Porque aquel que dice: yo soy cristiano, porque tú dices. ¿Y qué le dijo Dios a la iglesia en Apocalipsis? Tú dices que eres rica y esto y el otro. Yo te digo que eres un pobre, ciego y desnudo. Amado, es que las obras que Dios escribió de antemano para que anduviésemos en ellas son las que hablan. No es que tú digas: no, yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo voy a la iglesia, regreso de la iglesia, voy al trabajo y yo no me meto con nadie. Ese es tu problema. Porque no le haces ni bien ni mal a nadie. Vives para ti. No saludas a nadie, no le regalas una sonrisa, una bendición a nadie, hermano. Porque no tienes el perfecto amor de Dios en ti. En ti está el temor. No, es que cada que quiero ayudar a alguien sale mal, me roban. Hermano, amar es exponerse. El que te piden prestado y no te pagan. El que llega uno más pobre que tú y me dice: oye, sale pues, ahí va. Y ya sé que es como amarrarlo a la cola de un venado, no lo voy a volver a ver. Amar, dígale que está a su lado. Amar es exponerse a sufrir, a que te engañen, te abusen. Y por eso uno, ¿qué hace? Se cierra. Y no le abres ni al Espíritu Santo, hermano. Y mucha gente piensa que es cristiana, pero hay la oportunidad para que Dios en el día del juicio nos diga: ¿qué? Tuve hambre y me diste de comer. Y que tú le digas: Señor, yo cuando te vi hambriento y te di de comer. Cuando pasó ese hombre forastero, ese vagabundo, y tú te acordaste que tenías cosas allí, comida y ropa y calzado, y le diste. A mí me lo hiciste. Yo no estoy hablando aquí mi palabra, estoy hablando la palabra del Señor Jesús, que te está diciendo: tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, fui forastero y tú me visitaste, y lo que tú querías para ti lo hiciste para otros, yo lo hago para ti. Entra, buen siervo y fiel, a mi reposo. Así que solo nos habíamos quedado. Dios es bueno, porque yo estaba predicándole el evangelio a este hombre y no le hallaba por dónde, hermano, porque él me decía: no, yo no me meto con nadie. Y Dios me dijo eso. Solo nos habíamos quedado, hermano, en no hacer mal a nuestros prójimos. Padre, pero aquí tú nos desafías a hacerles todo el bien que también nosotros deseemos para nosotros. ¿Puedes escucharlo si gustas cerrar tus ojos? Todo el bien que nosotros deseamos para nosotros y para nuestras esposas, hijos y nietos. Gracias, amado Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor, porque nos mandas a ser como tú, Señor. Porque el que sabe lo bueno y no lo hace le es pecado, nos dices en tu palabra en el libro de Santiago. Y es verdad, Padre, muchos de nosotros nos conformamos y hasta nos orgullecemos que no le hacemos mal a nadie. Pero la triste verdad es que también no le hacemos ningún bien a nadie. Y el mayor bien, y lo sabemos, Padre, yo te pido, Dios, por nosotros, que podemos y debemos hacerles, es compartirles el evangelio de la salvación. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que has enviado y que no volverá a ti vacía. Seguro estoy, Padre, y seguro estamos que dará fruto para tu gloria, porque es ley, porque es mandamiento, como siembra y cosecha, que no podrá el hombre burlarte. Y no queremos que nos humillen, que nos ultrajen,
que nos abusen, que nos roben, que nos adulteren, que quieran abusar de nuestros hijos e hijas. Pero nosotros sabemos que consciente o inconscientemente hacemos esto a nuestros hermanos y prójimos, cuando somos ásperos con ellos, porque lo que sembremos es lo que recibiremos, Señor. Tú eres justo, Padre, pero qué hermoso es entender que tú eres el Dios que propició todo, la salvación, el encuentro, la reconciliación. Tú viniste y extendiste tu mano en Cristo Jesús. Tú eres el Dios que acciona. Tú eres un Dios tan hermoso, Padre, que a nadie le pides algo sin antes darle todos los recursos para que haga tu voluntad. Nos mandas amar a nuestro prójimo, pero primero nos inundas de tu amor y nos mandas amarte porque tú primero lo hiciste, y así nos mandas a hacer con los demás. Qué maravilloso mandamiento es, Dios nuestro, que al poner por obra, todas las ventanas de los cielos se abren para nosotros. Señor, y hoy es mi oración para que se haga carne, para que se haga rema en nosotros y pueda ser manifiesto un cambio en esta congregación y en todos aquellos que vuelvan a recordar esta bendita regla. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, porque tú propiciaste, tú nos buscaste, Señor, y nos encontraste, y ahora podemos amarte porque tú nos amaste primero, y tú nos mandas a ser como tú, a propiciar que ellos te conozcan, a hacer que las cosas sucedan. Hagamos, hermanos, pasemos a la acción. Es un mandamiento. Acerquémonos a los necesitados y compartamos de nuestras riquezas, y Dios paga y paga bien. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La iglesia puede decir amén a esta palabra y a esta oración. Amén.